Amén. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Hoy daré continuación a la segunda parte del mensaje que había iniciado semanas anteriores, que tiene que ver con no ignoréis, ¿no? La parte B. Esta parte está basada en la lectura bíblica de 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 7. 1 Corintios capítulo 12, del 1 al 7. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué tal si leemos en voz alta este último versículo? Dice, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Pero a cada uno. Esa palabra, cada uno, no queda excluyente a nadie. No excluye a nadie. Es decir, todos los que estamos presentes en esta sala, Dios nos ha dado algo. Nos ha dado un don. Entonces, el mensaje anterior compartía que algunas cosas nosotros ignoramos por desconocimiento y otro porque a veces tenemos el conocimiento pero rechazamos ese conocimiento, es decir, lo ignoramos, lo menospreciamos. Asimismo, amados hermanos, esto tiene que ver con algo externo. Muchas veces nosotros ignoramos que existe un enemigo. Es verdad que Dios está sobre todas las cosas, Dios es el que gobierna y reina, pero no debemos ignorar que sí tenemos una batalla con un enemigo. Y esto es un factor externo como creyente que muchos de los hijos de Dios ignoran, pero también muchos hijos de Dios desconocen o ignoran, o decir menosprecian lo que ellos tienen. Quizá usted no sea de aquel que menosprecie, ¿verdad? Pero la parábola de los talentos, dice la Biblia que el que tenía uno menospreció lo que tenía. Es decir, él ignoró ese talento que Dios le había dado. Entonces quizá no sea algo extraordinario lo que usted tenga, o lo que Dios le haya concedido. Entonces, y por no ser tan extraordinario, tan grande, terminamos ignorándolo. ¿Y qué fue el resultado de aquel siervo que tuvo? Dios le entregó uno y le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? ¿Por qué no diste mi dinero a los banqueros? Para que cuando yo viniera reciba lo que es mío. Entonces sabemos que este siervo fue disciplinado. Entonces es bastante importante que nosotros, por una parte, quizás algunos hermanos digan, yo no veo que tenga algún don, pero la Biblia es clara al afirmar que todos y cada uno de nosotros, Dios nos ha dado uno. Por lo mínimo tengo uno. Hay una frase que aprendí que dice, si eres miembro, tienes un don. Y si tienes un don, tienes función. Amén. Dígale a su hermano, si eres miembro, tienes un don. Y si tienes un don, tienes función. Entonces, cada uno de nosotros
tenemos un don espiritual. Pero no estamos hablando, quiero que entendamos algo que Pablo muestra, o la Biblia muestra, que son dones espirituales. Es decir, que no nacen de carne, de voluntad de sangre, ni de varón, sino de Dios. Es decir, tiene su fuente y tiene su origen Dios. No es algo que yo aprendí por mi formación. Por ejemplo, yo aprendí ciertas habilidades como docente, ¿verdad? Porque tuve una formación pedagógica en una universidad. Usted ve que aprendí a tocar guitarra, pero esas son habilidades que humanamente nosotros adquirimos. Aprendemos, vamos a un curso, aprendemos algo, estudiamos esto, pero lo que Pablo está mostrando acá, algo que no viene de parte de hombre, no viene de parte de sangre y de carne, sino de Dios, es espiritual, viene de nuestro espíritu, amado hermano. Y es por medio del espíritu, de nuestro espíritu, es que nosotros podemos conocer lo que Dios nos ha concedido. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, en este mismo contexto, Pablo, del libro a los Corintios, Pablo muestra, versículo 9 dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu escudriña, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aleluya. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros necesitamos percibir lo que es la salvación. Quizás a veces percibimos la salvación como algo que Dios rescata. Es verdad que rescata como que si fuera a rescatar al hombre de algo negativo, de un indigente, como si tú estuvieras rescatando a alguien de la calle. Pero el propósito de la salvación trasciende más allá de la salvación. ¿Para qué Dios nos salva? Dios nos salva para que podamos serle útiles. 2 Corintios capítulo 5 dice, y que el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, el propósito de la salvación es traernos de vuelta al propósito original de Dios. Es decir, el hombre cuando cayó en el pecado, el hombre fue arruinado por el pecado. Pero el objetivo de Dios al salvarnos no es simplemente hacernos piezas de museos. Personas así que estén en un lugar, un sitio para ser admirados, para ser elogiados o para ser vistos, contemplados. La intención de Dios al salvarnos es que nosotros podamos hacerle útil en las manos de Dios. Por eso cuando yo recordé, cuando estaba meditando en esta palabra, esta frase que el Señor le dijo a Ananías, ve porque instrumento útil me es este. Si usted y yo pensamos en Pablo, quizás hoy, desde la perspectiva que ya conocemos y cómo Dios lo usó, diríamos que es un hombre útil. Pero para la perspectiva del momento que Ananías conocía a Pablo, Ananías se resistió cuando le dijo, ve y busca a Pablo. Dice, no, Señor, pero este hombre nos quiere matar, es un asesino. Entonces para Ananías no era un hombre muy útil.
Un hombre que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 9 que respiraba amenazas de muerte. Era un asesino. Realmente Pablo era un asesino. Porque él se deleitaba en meter preso a la cárcel, y también, por ejemplo, en el capítulo 8 vemos que él contemplaba, tenía la ropa de aquellos que apedreaban a Esteban. Él estaba allí. Entonces vemos una persona muy mala. Por eso es que él dice que él no se merecía lo que Dios le había entregado en una de las cartas de Timoteo, creo que es primera de Timoteo, que Pablo dice, bueno, que el Señor fue recibido a misericordia, que lo puso en el ministerio porque él era blasfemo y perseguidor de la iglesia. Y no debía estar allí. Así nosotros necesitamos percibir que aunque nosotros tuvimos un pasado muy negativo, o quizás no sea un pasado muy atrás, o quizás un pasado muy reciente, o aún todavía no seamos perfectos, necesitamos entender que somos vasos útiles para Dios. Y por eso es que el Señor no solamente nos salva, sino que también Él nos capacita, nos dota. El Señor no nos deja a la deriva, no nos deja desprovisto cuando nos rescata, sino que nos capacita, nos suple de dones para que nosotros podamos serle útiles a Dios. Y para ello nosotros necesitamos volver a nuestro espíritu. Volver a nuestro espíritu que está mezclado en nuestro espíritu. Pablo, en su en 1 Corintios, el pasaje que acabamos de leer, usa dos frases, y el que traduce la Biblia muestra la palabra espíritu en mayúscula y espíritu en minúscula, mostrando que esa unión entre nuestro espíritu humano con el Espíritu de Dios, esa conexión nos hace conocer lo que Dios nos ha concedido a nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros saber lo que Dios nos ha concedido, amados hermanos? A través del Espíritu de Dios. Y como decía el cántico, la alabanza que nosotros estábamos cantando con Ariel, ora y lee tu Biblia. 1 Corintios 12 dice, una de las cualidades o una de las señales que el primer don que Dios nos despierta es que podemos clamar. Nosotros podemos clamar. 1 Corintios 12:3 dice, nadie que hable por el Espíritu de Dios. Por tanto, hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Antes, el versículo 2 dice, sabed que cuando eras gentiles se os extraviaba llevando como se os llevaba a ídolos mudos. Es decir, el pecado nos hizo mudos. Si usted ha visto un muerto, que hable. Estábamos muertos en nuestro delito y pecado. ¿Usted ha visto un muerto que habla, hermano? Nunca, un muerto no habla. No tiene las señales de vida, como respirar, caminar, ¿verdad? Hablar. Eso es lo que demuestra que una persona está viva. Porque si usted cree que ha sentado allí, cierra los ojos, nadie sabe si está vivo o está muerto, a menos que cuando usted reaccione y lo llama y usted dice, dígame, ¿verdad? Por eso cuando hay gente que fallece y dormida por un infarto, queda dormida y la gente le toca y comienza a llamarlo. Pero si esa persona hace una señal, una reacción, dice, está viva. Por eso lo primero que el Señor hizo y nos capacitó fue poderle hablar. No hablar, clamarle a Él. Es decir, la oración es una señal de un don espiritual. Por eso nosotros, orándole al Señor, podemos conectarnos con Dios. Juan 6:63, la palabra del Señor dice que el Espíritu es el que da vida. Las palabras que Él os ha hablado son espíritu y son vida. Entonces la palabra de Dios, las Escrituras, son dos cosas que nos conectan con el Espíritu. Pero aún así no es suficiente. Porque usted puede orar y usted puede leer la Biblia.
Hay un tercer elemento, porque que está en Romanos 8, 5 al 8. Quisiera leerlo con ustedes. Romanos 8, versículo 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, no es suficiente nosotros conocer, orar, leer, sino inclinar nuestra voluntad a ser obediente a la palabra de Dios. Porque no es ser guiado por el Espíritu, no es simplemente ser una persona que, como algo místico, algo que, bueno, Dios me habló y yo hago lo que sea. No, la dirección de Dios aquí está en la palabra, en la palabra de Dios. Pero cuando yo me someto a ella, cuando yo inclino mi voluntad a ella, entonces comienzo a ser guiado por el Espíritu. Porque imagínense, ¿qué pasó cuando nuestra voluntad no es sometida a la voluntad de Dios? No aprendemos a someternos a la voluntad de Dios. Lo que hacemos es resistirla. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado con Felipe? ¿Qué hubiera pasado con el eunuco si Felipe se hubiera resistido al Espíritu? Cuando el Señor, el Espíritu de Dios, le dice, ve y acércate. ¿Qué pasó con la experiencia de Pedro cuando el Señor le dice, mata y come? Le muestra en la visión el lienzo. ¿Qué ocurrió allí? Hubo una resistencia de Pedro a no obedecer a la dirección del Espíritu. Y eso es un ejemplo en nuestra vida. A veces nosotros, el Espíritu Santo nos quiere llevar a un sitio, nos quiere impulsar a través de la palabra, mostrándonos algo, pero nosotros nos resistimos. Entonces, muchas veces, vea que para que un don se manifieste necesitamos ser sensibles personas sensibles a la dirección del Espíritu. Si usted no es sensible a la dirección del Espíritu, la manifestación del Espíritu no se va a ver porque usted no va a obedecer. Pedro no fue sensible porque el Espíritu le dice mata y come. Bueno, Dios envió, sabiendo cómo era Pedro de cerco, ¿verdad? Envió personas para que lo buscaran. Entonces, bueno, obligado fue. Y aun cuando llega a la casa de Cornelio, dice, bueno, ustedes saben cuán cosa difícil que un judío entre en casa de un gentil. Como que no estoy muy contento, de muy agrado estar aquí con ustedes. No quiero estar. Vine porque, bueno, Dios me mandó. Entonces eso demuestra cuán difícil es decir, cuando nuestra voluntad no se somete al Espíritu de Dios. Impide que el don de hablar por Dios, porque no solamente este don es de orar, de comunicarnos con el Señor, sino también de comunicar a otros las maravillas de Dios. ¿Qué fue lo primero que se manifestó, amado hermano, cuando se derramó el Espíritu Santo? En el día de Pentecostés. Sí, muchos le damos mucho énfasis a que hablaron otras lenguas. Pero ¿qué fue lo que le llamó la atención a la gente? No solamente la señal de que hablaban en otras lenguas, sino que ellos dicen, pero le oímos hablar las maravillas del Señor. Pero les oímos hablar las maravillas del Señor. Y en nosotros, Dios nos ha dado la capacidad para hablar a la persona las maravillas del Señor. Alabado sea el Señor. Amén. Dios quiere que usted y yo podamos hablarle las maravillas del Señor a la persona. Primera de Pedro. Tal si todos lo leemos juntos, este pasaje. Señor Jesús.
Primera de Pedro. Sí, 2:9. Que dice, mas vosotros, vamos a leerlo todo, lo tiene allí proyectado, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Dios nos mandó a hablar. ¿Cuál es la función del enemigo? Es que usted calle y yo calle. Luego, cuando comenzó el movimiento de la iglesia en el tiempo de Pentecostés, en el capítulo 4, y comenzó Pedro a hacer milagros y maravillas, lo agarraron Satanás, porque eso no fue otra, pero Satanás instigando a través de los fariseos y de sus ministros, atraparon a Pedro y a Juan, creo a Jacobo también, y les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? Pedro dijo, sí, yo me voy a callar, yo no voy a hablar. No, Pedro dijo, ¿cómo vamos a dejar de hablar las palabras de esta vida? ¿Cómo? ¿Cómo nosotros vamos a callar? ¿Cómo nosotros, amados hermanos, nosotros vamos a callar? Yo sé que el sistema, ¿qué nos pasa? Que a veces nuestro hablar no es de las maravillas del Señor. Y hoy cantábamos, ¿no? Una alabanza, gracias Señor por todo lo que me has dado, por las bendiciones, por aquellas que no valoré, y qué bueno, ¿no? Que la iglesia tengamos esa práctica de agradecer. Porque usted sabe que es difícil y siempre en nuestro ser caído nos caracterizamos por quejarnos. Nos quejamos y nos lamentamos, pero poco agradecemos, poco vemos lo que Dios ha hecho en nosotros. Y si nosotros no agradecemos, es como que Dios no tuviéramos un Dios, ¿verdad?, que hace maravillas con nosotros. Por eso alabamos al Señor, porque, bueno, Dios pueda seguir trabajando en nuestra vida, cultivando en nuestra vida este ejercicio, esta práctica saludable de agradecer. Podamos aprender a agradecer al Señor, gracias, aún por lo malo. Amén. Porque no es simplemente agradecerlo por lo bueno, sino también necesitamos agradecer por lo que no es tan bueno para nosotros. Señor, gracias Señor, porque todas las cosas están en tus manos. Señor, gracias por esto, gracias por esta. Me pareciera extraño, ¿no? Gracias por esta enfermedad, o gracias por esta limitación, Señor, gracias. Porque a veces las restricciones son nuestra salvación. Como hijos, cuando éramos pequeños, niños, veíamos las restricciones como algo negativo, ¿sí o no? Castigo, si no vas a salir, y pensábamos que nuestro papá era malo, pero esa restricción era nuestra salvación. Muchas veces las restricciones que tenemos como personas, hermano, son nuestra salvación. Y hermano, diga esto conmigo, las restricciones que Dios me ha dado son mi salvación. Realmente, hermanos, son para protegernos, a veces para impedirlo. Suena duro, difícil, pero esa es Dios sabe lo que es mejor para sus hijos, ¿no? No estamos desprovistos del cuidado de Él. Es importante ver, hermanos, que Dios nos ha dado esa facultad para hablar por Dios. Dios nos ha dado ese don y que nosotros podamos hablarle a Él, para que las personas puedan conocer sus virtudes. Porque Romanos
capítulo 10 muestra algo, ¿no? Yo quiero animarlos en esta mañana, hermanos, a que nos propongamos a hablarle a las personas. Pareciera que todo el mundo conoce a Dios, pero cuando nosotros leemos este pasaje de Romanos capítulo 10, si queremos que las personas sean salvas, que nuestro entorno sea salvo, no hay otra forma que las personas puedan ser salvas, amado hermano, si no es por medio de que le hablemos. Romanos 10:11 dice, porque toda la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo se va a producir la fe en las personas incrédulas si no hay nadie que les predique? Ellos son incrédulos. Usted dice, Señor, pero es que no obedecen. Sí, pero vea que es curioso que en el contexto que Pablo está mostrando la predicación del Evangelio inserta ese elemento que dijo el profeta Isaías. Señor, pero es que nadie ha creído. Luego Pablo dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Es verdad, ellos son incrédulos. Es verdad, el mundo que está afuera no cree en Dios. Pero ¿cómo creerán? ¿Cómo se va a producir esa fe si no hay quien les predique? Imposible. Mientras, ¿cuántas veces te predicaba? ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nos predicaban a nosotros? Aun cuando yo nací en un hogar cristiano, y todavía mi mamá sigue hablando, así que fue uno de los que me introdujo en la fe, puedo decir, mi madre y mi padre. ¿Cuántas veces ha hablado para nosotros? Para mí. Siempre, mamá no se cansa. ¿Para qué? Para producir la fe en mí. ¿Cuánto? Entonces, amado hermano, ¿cuánto tiempo usted le dice, Señor? ¿Cuánto estas personas necesitan que yo le hable? No sabemos. Dios sí lo sabe hasta que se produzca la fe en ellos. Esa creo que es una de las primeras funciones que Dios nos ha dado, porque yo meditaba en un versículo que creo que lo pasé por el grupo Marcos, me llamó mucho la atención por la forma como Dios sanó a este sordo tartamudo, ¿sabes? Un versículo que Marcos 7, y por eso hay que pedirle, Señor, porque quizás seamos un poco sordos y tardos de hablar. Un tartamudo no es que no habla, sino es que es tardo para hablar. Marcos capítulo 7, vamos a leer este pasaje que estaba leyendo en la mañana un día de estos días y luego lo pasé por el grupo. Marcos 7:31 dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino para Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Le trajeron un sordo y tartamudo. Es decir, él hablaba, solo que porque era sordo, no era mudo, era tartamudo. Y le rogaron que le pusiese las manos encima.
Tomándole aparte a la gente, metió los dedos en la oreja de él y escupiendo, el Señor escupió en su mano y abrió la boca de él y le metió saliva. Una forma rara y extraña del Señor sanar, porque ¿qué podía el Señor? No podía el Señor decir sana. ¿Cuántas veces el Señor ni siquiera tocó? ¿Verdad? Pero esto es algo extraño. Agarró al sordo y le metió el dedo por los dedos por las orejas, como que destápense estos oídos. Destápense. Y después agarró, escupió en la mano y abrió la boca del mudo y le juntó la saliva del Señor en la boca. Y dice la palabra, por eso me llamó mucho la atención, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, éfata, es decir, sea abierto. Y le mandó que no lo dijese a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaba. Es decir, él le destapó por completo el habla este tartamudo. El Señor le decía, no lo diga, y el mudo seguía hablando, el tartamudo. No paraba de hablar. Dios quiere que nosotros podamos ser como este hombre, hermano. Que no paremos de hablar. Y si en gran manera se maravillaban. Y decían, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Entonces, yo creo que debemos decirle, Señor, abre mis oídos. Mis oídos para oír lo que tú quieres que yo haga, a ser sensible a hablar tu palabra, para comunicar, porque estamos en la iglesia, amado, y el propósito de la iglesia, aparte de adorar a Dios, es que podamos cumplir la comisión, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado estos dones con el objetivo de que nosotros podamos cumplir la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Por una parte, ¿verdad? El don está apuntando a hablarle a la persona. Por otra parte, desde el punto de vista interno, cada uno tiene esa función, ¿no?, para cooperar, para que las personas que vengan puedan ser edificadas también con la porción que cada uno de nosotros demos. Y quisiera terminar y cerrar con este pasaje de Efesios 4:15, 16. Vamos a ver cuánto tiempo. Sí, en buen término. 33 minutos, más. No me he exagerado mucho. Efesios 4:15 al 16. Efesios 4. Amén. Esto es importante, porque creo que a veces hoy se nos ha olvidado, ¿verdad?, este punto. O a veces pensamos que predicar el evangelio es para algunos, o para el que sabe más, ¿verdad?, o el que conoce mucho. No, hermano. Predicar y hablar por Dios es para aquel que es sensible a la dirección del Espíritu. Para eso. Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si nosotros queremos avanzar en Dios, necesitamos ejercitar este don. Porque vea, ¿qué hace cuando usted hace ejercicio? Hermano, el hermano Arturo, que es deportista y científico y médico especialista. ¿Qué hace?
Cuando usted hace ejercicio, hermano, ¿qué ocurre en el sistema circulatorio? Bombea más sangre. Es decir, que mientras más ejercicio tus músculos se crecen, ¿verdad? Porque cuando haces ejercicio tus músculos crecen, más bombea ¿hacia dónde? Hacia el corazón. Hacia el corazón bombea. Sí, pero también funciona como esto es un bombeador de sangre. También. Por eso que manda cuando tú tienes problemas de circulación en las piernas, te mandan a hacer ejercicio para que el músculo sirva también. Ese es uno de los otros que sirven para bombear. Espontáneamente este es el mejor músculo que solito, sin ejercitarlo, bombea sangre. Pero los músculos también, cada vez que hacemos ejercicio. Entonces, a medida que nosotros ejercitamos el don, más gracia es añadida a nuestra vida. Y mientras más gracia, más crecimiento. Por eso Efesios muestra que según la función de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. O sea, cuando cada uno de nosotros comenzamos a funcionar en esto, en hablar por Dios, no solamente aquí dentro de nosotros, que eso es importante, sino también hacerlo en nuestro entorno donde nosotros estamos. Entonces, creo que comienza a haber un crecimiento, ¿verdad? Comienza a haber un crecimiento porque ya no queda solamente para nosotros lo que recibimos, sino que abrimos las compuertas para que otros lleguen a ser bendecidos también. Ve, hermano. Entonces, quería dejarle este sentimiento porque a veces ignoramos esto y decimos, bueno, eso es para uno, eso es para otro, o yo no puedo hablar por Dios porque es que yo no sé de qué hablar. Pero comience con esto, lo que le di al principio. Primero, órele al Señor. Segundo, lea la palabra. Y tercero, déjese guiar por el Espíritu. Si usted comienza en su vida a ser sensible, a obedecer a lo que dice la palabra espontáneamente, usted también será sensible cuando el Señor le impulsa a hablar el Evangelio. Quizás no va a salir como un loco de aquí predicándole a todo el mundo. Dios quiera que sea así. Que salgamos como locos, ¿verdad? Y nos digan, ¿qué es esta gente? Pero quizás cuando usted esté en el autobús y usted esté en comunión con Dios, en la palabra, Dios va a proveer la oportunidad de, así como Felipe cuando iba de camino y consiguió eunuco, el Señor le dijo, acércate y háblale. Entonces, sí, cuando nosotros estamos conectados, Dios comenzará a movernos para poder hablarle a otras personas. Y así, espontáneamente, habrá edificación en el cuerpo de Cristo. Y nuestra vida no simplemente será una vida cristiana de lamento o de queja, o veremos también que cómo Dios opera la maravilla del Señor en nuestras también limitaciones. Amén. Bueno, Dios les bendiga, queridos hermanos, y espero que pueda haber sido de bendición para su vida. Bendiciones.